Dios lo bendiga, mis hermanos. Hoy vamos a hablar acerca de Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4 es la continuación de una profecía que se encuentra en Isaías capítulo 2 y que termina en el capítulo 5. En estos capítulos tenemos un resumen de todo el libro de Isaías, porque el profeta Isaías tocó todos los temas del cual se trataría después este libro. El capítulo 4 de Isaías es el más breve, pues solamente tiene 6 versículos. Aquí encontramos la condición en la que prevalecía la época de la cautividad de Babilonia, y también las condiciones que estarán presentes en el periodo de la gran tribulación y de los últimos días. Y el resto del capítulo presenta la preparación necesaria para el reino. En el versículo 1 de Isaías del capítulo 4 dice así: en aquel tiempo 7 mujeres echarán manos de un hombre, diciendo: nosotros comeremos de nuestro pan y vestiremos nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestra deshonra. Lo que quiere decir, mis hermanos, que estas condiciones prevalecerán o se darán a causa de las espantosas bajas en la guerra o en las guerras. En todas las guerras, mis hermanos, ha habido víctimas. Por lo tanto, estas condiciones prevalecerán en el periodo de la gran tribulación. En otras palabras, debido a que la población masculina va a estar tan diezmada, o sea, tan baja por causa de la guerra, la población femenina será mucho más numerosa. Hasta el punto, mis hermanos, que 7 mujeres estarán dispuestas a compartir a un hombre en aquel día por falta de hombres a causa de la guerra. Y no solo eso, mis hermanos, sino que ellas estarán dispuestas a trabajar y que el hombre esté en la casa. Que el hombre se encargue de llevarle las cuentas y que haga todo lo necesario en la casa o todas las necesidades que tengan. Él será el que se encargue de que todo vaya bien, pero la mujer trabajará. Por lo tanto, esta condición, mis hermanos, nos revela las condiciones que existirán en este periodo tan difícil. Por lo tanto, mis hermanos, si nosotros vemos y hemos escuchado y leído y sabido que han habido guerras en diferentes países y por lo tanto ha habido escasez de hombres mundialmente o en los países afectados que se vieron envueltos en los conflictos de guerra. Cuando Estados Unidos perdió o peleó en la guerra de Vietnam, se vieron que las mujeres sobrepasaban a los hombres por más de 80,000 mujeres. En el versículo 2, mis hermanos, podemos ver que dice así, que en aquel tiempo el renuevo del Señor será por hermosura y gloria, y el fruto del país por grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. La frase en aquel tiempo se refiere al día del Señor. Esta frase aparecerá en Isaías una y otra vez, recalcando el día del Señor. Y no solamente aparece en Isaías, sino también aparece en todos los profetas. E incluso es mencionado en el Nuevo Testamento. En este versículo hay una referencia al Señor porque Él es el renuevo. Hay unas 18 palabras traducidas en el hebreo que quiere decir el renuevo, el Señor o el día del Señor. Pero también significa el retoño, o está hablando de nuestro Señor Jesucristo. En este libro veremos también similaridades o palabras que se refieren a nuestro Señor Jesucristo, como una tierna planta brotando en el desierto. Ahora veamos el versículo 3 que dice: y acontecerá que el que quede en Sión, el que sea dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en el Jerusalén estén registrados entre los vivos. Habrá algunos que pertenezcan al pueblo de Dios, ya sean judíos y no sean judíos, que sobrevivan el periodo de la gran tribulación. Aquellos que sufran el martirio, por supuesto, serán resucitados al final de este periodo.
En Mateo 24:13 el Señor lo expresó en una forma que ha sido siempre parecido extraño. Pero él estaba mirando el final del periodo de la gran tribulación, cuando dijo: el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Pero bueno, ellos fueron sellados desde el comienzo de la gran tribulación para saber y asegurar que pasaría sobre la misma, o pasarían a través de él mismo. Ahora vamos a ver el versículo 4. Cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie a Jerusalén de la sangre derramada en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. El profeta Zacarías en capítulo 13, versículo 1 dijo: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Como podemos mirar, el pueblo de Dios debe de estar preparado para entrar al reino. Durante años nos hemos preguntado y hemos dicho que vamos a hacer las cosas mejores, pero no ha sucedido. La pregunta aquí: ¿estamos listos para entrar al reino de Dios? Tenemos que trabajar en las cosas, mis hermanos, en las cuales estamos fallando. Tener a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, llevar una vida agradable al Señor para entrar al reino de los cielos y estar en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 5 dice: y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus asambleas, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de llamas de fuego, y sobre todo la gloria del Señor como un dosel. La gloria de Dios está entonces sobre toda la casa de su reino, no solamente sobre el templo. Esta será, estimado oyente, una realidad gloriosa. La gloria de Dios se acerca hacia nosotros. Y por último, versículo 6. Y habrá un resguardo de sombra contra el calor de día, y un refugio y protección contra la tempestad y el aguacero. Es decir, mis hermanos, que la nación de Israel en aquel día por fin tendrá seguridad, tendrá un descanso eterno. Observemos que la paz siempre sigue la gracia, la misericordia y la limpieza que hace Dios a su pueblo. El problema no ha sido la política ni un país extranjero. Es un corazón que no se ha humillado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón que no quiere vivir como le agrada a Dios. Nos vemos hasta la próxima y que Dios te bendiga.